Ahí lo adelantaba, el Frente Amplio creó una comisión para el interior del país para profundizar el vínculo con los residentes en las diferentes localidades del país. Para conocer sus metas y el trabajo que se aprestan a comenzar, recibimos al presidente de esta comisión y exintendente de Rocha, Aníbal Pereira. Bienvenido, Pereira, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. Bueno, ¿cuál es la idea de este trabajo que van a comenzar a hacer? Por ahí en la prensa ha surgido la palabra reconstruir el vínculo. ¿Hay un vínculo roto con el interior del país? A ver, el Frente Amplio, luego de lo que fueron las elecciones internas en diciembre, fines de diciembre del año pasado, y la composición de la nueva dirección, cuando asume Fernando Pereira como tal, inmediatamente se crean la Mesa Política Nacional, aprueba la integración de todas las comisiones centrales de trabajo del Frente y también dentro de esa definición se crean comisiones nuevas que no existían en el trabajo orgánico de la fuerza política y otras como la Comisión del Interior que sí, hasta hace unos años había tenido como comisión trabajo dentro de la orgánica, lo que era una comisión delegada que estaba dentro de la Comisión Nacional de Organización. Esa definición surge después de todo el intercambio congresal en la instancia autocrítica que se necesita, y ese es el objetivo de todo esto, hacer más énfasis en la construcción política de los territorios, apuntalar el trabajo existente y en realidad tú al final me preguntabas sobre si... A ver, el Frente Amplio no se olvidó del interior. Porque a veces se puede confundir, decir que todo esto implica porque reconoce haberse olvidado de hacer cosas en el territorio de los 17 departamentos. A mí me cuesta decir interior porque en realidad son de esas cosas que se instalan en un país como el nuestro, no pueden existir esas visiones de distancia, ¿no? Pero las hay. Porque la realidad de Montevideo no es la misma que Rivera, que de Cerro Largo, que Tacuarembó. Exacto. O sea, y es histórica, ¿no? Son más viejas que la existencia de nuestro propio país. El puerto de Montevideo es concentrador y hay zonas de nuestro territorio nacional que tienen desarrollos menores y que generan situaciones que son las que tienen algunas zonas de nuestro país, ¿no? ¿Y ahí qué pasó? ¿Por qué le cuesta tanto al Frente Amplio, bueno, ese vínculo estrecho o algo que se perdió? Usted decía, no es que el Frente Amplio se olvidó del interior. ¿Qué análisis se hace entonces del vínculo? Cuando afirmo que el Frente Amplio no se olvidó del interior, lo digo fundamentalmente que cuando al Frente Amplio le tocó ser gobierno, hubo decisiones estratégicas que apuntaló la realidad de esos territorios y los ayudó a desarrollar como nunca antes en la historia de este país. En la educación, la descentralización de las carreras terciarias, no solo de la Universidad de la República. Se creó la UTEC, se crearon los pueblos tecnológicos educativos de la UTU, en zonas de frontera eso generó un desarrollo tremendo. En la salud, o sea, puede afirmarse eso cuando dice, bueno, esta fuerza política cuando le tocó tomar decisiones, se olvidó de estos territorios. Sin embargo, eso no se vio reflejado en las últimas elecciones. O sea, como que ha ido perdiendo el Frente Amplio en el interior del país. Y ahí estuvo el mayor error. ¿Qué pasa? ¿La gente no lo reconoce? ¿No han sabido hacer saber que eso es logro del Frente Amplio? Bueno, hay una cercanía con esa población también que tal vez otros líderes u otros partidos políticos lograron acercarse, llegar, hablar, escuchar. Ahí creo que estuvo parte del error. El Frente Amplio gestionó, tomó decisiones trascendentales, pero sobre todo en los últimos años se olvidó de construir, ¿verdad?, lo que se venía. Nos quedamos anunciando lo que habíamos hecho. Nos quedamos con la gestión. Mientras los demás construyeron un relato que caló, por ejemplo, eso de que el Frente Amplio se olvidó del interior. Porque eso fue un relato dirigido. A ver, acordarse del interior... Usted dice que un relato convenció más que los hechos no de tengo los duda. últimos años. No tengo duda. Por supuesto que sí. ¿No había necesidades que tal vez el interior no tuvo? ¿O no estuvieron comprendidas en los últimos años, sobre todo? Trabajo, por supuesto, poder adquisitivo...
Sí, remodelaciones. Sin duda que esos elementos, yo recién lo afirmé, ¿verdad? Ahora, si hoy comparas la situación que tiene el territorio nacional con respecto a lo que tú hacías referencia, trabajo, salud, educación, ¿verdad? Eso sí olvidarse del interior. Y eso no lo resuelve que los gobernantes vayan a hacerse una visita y a sacarse una selfie y a anunciar, ¿verdad? Porque hoy tenemos un gobierno que anuncia en forma permanente, mientras tanto lo que va ejecutando, el 90% de la ejecución de acciones son proyecciones que venían ya concretadas del periodo anterior. Entonces, con este análisis, ¿qué es lo que va a hacer la comisión en el interior del país? Bueno, no le llamamos interior, en las localidades quizás más alejadas de zona metropolitana, porque tampoco hablar de capital creo que es totalmente correcto, sino más bien de zona metropolitana, ¿no? O sea, a ver, pasa por fundamentalmente, a nuestro entender, porque también está no solo fortalecer la herramienta política, dar espacios a sectores que efectivamente sean protagonistas de esa construcción, pero también reconstruir el diálogo con sectores que no necesariamente son frente amplistas, que tenemos puntos comunes en temas de coyuntura y de futuro. Recién mencionamos algunos. Trabajo en el interior se hizo, el mayor énfasis fue el tema del trabajo. Y hoy la solución del trabajo en el interior es la creación de los jornales solidarios, bienvenida a cualquier acción que mitigue las dificultades. Hay departamentos donde el 40% de los nuevos empleos están generados con este tipo de definición, ¿no? Con los jornales solidarios, hoy están cobrando 5.000 pesos por mes. Y todo lo que son las políticas sociales, bueno, es increíble que en las policlínicas, y eso afecta mucho más al interior, por las características que hablábamos recién, que no hayan los medicamentos básicos, ¿verdad? Que se esté ahorrando en la alimentación de los comedores escolares. Eso es olvidarse del interior. En los gobiernos anteriores del Frente Amplio, esos hechos jamás se generaron, todo lo contrario. Entonces, obviamente, que acá una de las tareas fundamentales para nosotros, y es lo que ya comenzamos a hacer, es fortalecer el trabajo en esos lugares que muchas veces... porque también hay algunos pueblos más pequeños que hay gente que hoy volvió a tener miedo por manifestar lo que piensa. Esto lo estamos viendo en muchos lados. Una de las cosas... ¿Miedo a qué? Miedo a expresarse, miedo a que haya represalia. ¿Pero en qué sentido? Y que te quedas sin trabajo, que no te dan trabajo, porque esas son las verdaderas dificultades de los pueblos chiquitos. Todos nos conocemos. Y más acá, más allá, esas cuestiones se dimensionan de otra manera. Si soy empleado público, se está instalando eso también. Yo he tenido reuniones con padres y madres de comisiones fomento, donde todo esto que estoy diciendo no es porque a mí se me ocurra, porque he tenido el contacto, porque lo he comprobado. Y no se animan a decir públicamente que eso está pasando, ¿verdad? ¿En alguna zona del país pasa más que en otras? Y sobre todo en las poblaciones más pequeñas, ¿no? Sobre todo en las poblaciones más pequeñas, donde esas situaciones... Yo estoy hablando con concejales del Frente Amplio, que me han manifestado esto. Concejales que tienen responsabilidad institucional, que han planteado públicamente determinadas cosas y como o son empleados públicos... ¿Pero esto es ejercido por, digamos, autoridades de instituciones del Estado o por empresarios privados, por ejemplo, que, bueno, deciden...? Pero hay mensajes claros. Si hay docentes que hoy están siendo escrachados públicamente, ¿verdad? De la forma que están siendo, o los docentes de San José, todo eso se va instalando de tal manera que cuando tú te manifiestes, y repito, no es lo mismo Montevideo o ciudades más habitadas de Canelones que estas poblaciones, ¿verdad? No es lo mismo. Dice que los docentes no pueden manifestarse. Ahí se dio un hecho puntual, se habló de la violación a la laicidad dentro de una institución educativa. Es distinto, me parece, a que un docente se pueda expresar libremente en otro ámbito, ¿no? Yo lo que digo es que acá hay mensajes subliminales que están calando fuerte en la gente en expresarse. O, por ejemplo, el tema de seguridad pública. ¿Qué cambió en la seguridad pública? Nada. Las dificultades
Hace 2 semanas en la ciudad donde yo vivo, en la ciudad de Rocha, en la Plaza Independencia apuñalaron a muchachos. Todos los días hay. Bueno, las cifras muestran que bajaron las denuncias, ¿no? Bajaron las denuncias, bueno, exactamente. es como siempre se midió, ¿no? Bajaron las Denuncias que llegan. No, pero había una definición. Hoy, dígame, ¿qué patrulleros tienen consigo las laptops para que cualquier ciudadano pueda realizar la denuncia? O sea, una definición de efectivamente no burocratizar las denuncias. Entonces, todas esas situaciones que implican que los cambios que se plantearon los mejores 5 años no están. Y necesita, sin duda, y esa es nuestra responsabilidad, porque ustedes recién en las preguntas que hacían, ¿cuáles los elementos centrales que el Frente Amplio tiene que llevar por delante? Bueno, hace unos días el Frente Amplio planteó una serie de medidas para tratar de enfrentar la situación, mitigar las dificultades que hoy tiene gran parte de la población, ¿no? Y hubo consensos de actores políticos, de partidos integrantes de la coalición, que dijeron que estaban de acuerdo. Por ejemplo, Cabildo Abierto. Por ejemplo, Ciudadanos, ¿no? Cabildo Abierto algo dijo también el general Manini, el senador Manini, de que coincidía y bueno, y después hizo otras manifestaciones. ¿Este documento se va a distribuir en estas recorridas que se va a hacer a través de la comisión entonces? La comisión se instaló, la primera reunión se hizo en Ciudad Rodríguez, departamento de San José. Tiene por un lado el funcionamiento de la comisión. En primera instancia estamos en todo lo que significa aterrizar las propuestas de los alcances del trabajo de la comisión, pero a su vez en cada territorio generamos actividades que entienden los militantes del lugar que hay que organizar y con la sociedad civil, ¿verdad? Que ahí para nosotros es el énfasis mayor, encontrar los puntos de acuerdo, de trabajo, para construir, entre otras cosas, las propuestas como estas que hacíamos referencia recién. A fines de mayo, principio de junio, va a comenzar la propuesta del Frente Amplio Te Escucha, que es los pueblo a pueblo, pero direccionados en todos los territorios. Hoy se va a llegar a 568 localidades, generando instancias sobre todo de escucha con todas las instituciones que hacen la vida. O sea, va a ir en paralelo, no me queda muy claro. El Frente Amplio Escucha es en paralelo al trabajo de la comisión de programa y del trabajo de las responsabilidades que tiene la Comisión del Interior. Pero la idea es que todos confluyan en la misma línea, exacto. Con la idea de que de ir armando un programa de cara a todo un trabajo molecular en el territorio, nuevamente. Lo que el Frente Amplio siempre hizo, lo que ahora metodológicamente, ¿no? Con un seguimiento y con un trabajo en los territorios. ¿El objetivo es recuperar los votos perdidos en el interior del país, entonces? El objetivo no son solo los votos, el objetivo es lo que decíamos recién, ¿verdad? El objetivo es, entre otras cosas, fortalecer un proyecto que tenga bases reales, ¿verdad? Pero si eso no se cristaliza en votos, porque los políticos a veces les da cosa hablar de votos, pero bueno, si la gente no los vota y no gobierna, no pueden llevar a cabo lo que piensan que es bueno para el país, ¿no? Entonces... Está bien lo que tú me planteas, pero se consiguieron votos diciendo que el combustible no iba a subir más en este país. Y eso no lo puede hacer una fuerza política responsable. Porque acá se dijo, se acabaron los impuestos. Y lo que va del año, 8 aumentos. En lo que va de este gobierno, 8 aumentos de combustible, con lo que conlleva eso, ¿verdad?, en la vida cotidiana de la gente. O sea, la acumulación electoral... En medio de una pandemia, en medio de una guerra entre Ucrania y Rusia, que ha afectado a nivel mundial, ¿no? Que las tasas de inflación hayan subido a nivel... En medio de todas esas dificultades, pero también en el medio de un huracán de cola fantástico. Porque acá hubo 9.000 millones de dólares fueron colocados en los bancos, o sea que hubo sectores que les fue extremadamente bien, ¿verdad? Acá el Uruguay aumentó las exportaciones, hay números de la macroeconomía que cierran, pero lo que no hay es derrame, porque eso no se puede explicar. ¿Cómo se explica que el presidente anuncie en abril que en esta situación de pérdida de poder adquisitivo, de aumento de precios, que el aumento del salario y de jubilaciones de 2 y 3% va a ser en agosto recién?
¿Cómo se explica eso? Entonces, sí, hay un gobierno que es campeón de los anuncios, hay que reconocer. Pereira, por otro lado, pensando, ¿no?, en lo que decía Lore recién, del tema de los votos, de tal vez ese vínculo que se rompió un poco a lo largo de los últimos años de gobierno del Frente Amplio con el interior, empezar a posicionar a líderes de cara a una posible fórmula en 2024. ¿El Frente Amplio va a trabajar también en eso? Me imagino que la gente quiere empezar a conocer un poco, ¿no?, esa figura de líder detrás de la fuerza política. Bueno, ahí está uno de los temas, creo que está muy relacionado con lo que hablamos con el interior, ¿no? Realmente la población es más pequeña. No quiere decir que esté bien o que esté mal, es la idiosincrasia. Cada vez más gente toma decisiones en función de las referencias, ¿no? A ver, hay explicaciones, o sea, por ejemplo, el Frente Amplio en departamentos que ganó en las elecciones de octubre o noviembre del 2014 y después en las elecciones departamentales, perdió por destrozo, ¿verdad? Eso se explica mucho. Por el liderazgo de figuras en el interior. Por lo que tiene que ver las referencias, por lo que tiene que ver, sin duda, que el Frente Amplio, después de lo que fue, digamos, la presencia fuerte, tanto de Tabaré como de Pepe Mujica, eso en esos territorios impactó y fue cuando el interior tuvo mayor crecimiento, fue menor la distancia y se ganó en muchas ciudades capitales y inclusive ciudades más pequeñas, y eso tiene mucho que ver, sin duda que tiene mucho que ver. ¿Y entonces? Y bueno, se trata de que el desafío es ese. Encontrar a los líderes de cara a 2024. Los líderes no se encuentran, los líderes no se inventan. Los referentes, ya están. La propia gente, y el Frente tiene referencias claras, notorias, y se determinará en ese proceso. La proyección nacional de esos líderes que a veces surgen en el sur del país, ¿no? Es correcto, bueno, eso es correcto, es así. Y bueno, y ese es el desafío. Aníbal, ya para cerrar, ya estas reuniones comenzaron, usted lo decía, la primera fue en Ciudad Rodríguez. ¿Cómo sigue? La Comisión del Interior se reúne una vez por mes en diferentes territorios no capitales del interior, y entre medio tenemos por Zoom instancias de preparación y de intercambio. La próxima seguramente sea sobre los primeros días de junio, fines de mayo, estamos ajustando la fecha, y probablemente sea en Belén, departamento de Salto. Bien, y aparte está trabajando ya Frente Amplio Escucha en todo el territorio nacional. Y además, Fernando Pereira, presidente de la Fuerza Política, presentó en la mesa política anterior la propuesta metodológica de ese trabajo. Y bueno, eso implica también un gran esfuerzo de organización y de trabajo, porque implica que equipos recorran los departamentos 3 días a la semana, recorriendo todas las localidades, generando una integración con la fuerza política y con la sociedad civil fuerte en toda esa recorrida. Muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces el diálogo con Aníbal Pereira. Ya son las 9 de la mañana, 6 minutos.